Y ahí está la promesa, y si las hermanas tienen fe, imponen las manos y la gente sana, pues deja el mundo girar y tú vete a otro asunto, ¿no? Nuestra querida gente de YouTube, bienvenidos a un episodio más en su canal. Hoy me acompaña Jackie Rodríguez y hoy vamos a tener un capítulo maravilloso que va a hablar sobre la fe, los milagros y otras cosas entre esos temas. Así que bienvenidos a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Jackie, bienvenida. Muchas gracias, Braulio. ¿Algo que quieras decir a esta gente hermosa? Claro, es un honor estar aquí con Braulio. Él me encanta cómo explica las escrituras. La primera vez que lo conocí fue como, wow, este chico tiene flow al explicar las escrituras. Okay. ¿Ah, ya? Ya, es todo. Bueno, pues ya está. Y mi tía Jackie, ella vive súper lejos porque vive como al otro lado de la ciudad. De hecho, por ahí creo que hay alguien que ve mi canal que es del barrio Estrella. Entonces queda un poco cerca de tu Pues soy de Barrio Estrella. Ah, tú eres de Barrio Estrella. Sí. Ah, bueno, saludos, hermana. No me acuerdo el nombre. Bueno, hola, hermana. O hermano, no sé. Hermana. Muy bien. Bueno, pues Jackie es del otro lado de la ciudad, entonces había sido complicado para mí pues imitarla porque tiene que hacer un viaje bastante largo. Pero bueno, ahorita dio la casualidad de que está ahorita de vacaciones y pues entonces dijimos, perfecto, pues hagámoslo. Y pues aquí estamos. Así que gracias por venir. Gracias por invitarme. Hoy vamos a hablar acerca de la fe. Los capítulos que tenemos esta semana son de Éter del 12 al 15. 12 al 15. Y entonces, el capítulo 2 es totalmente repleto de asuntos de la fe y queremos indagar un poquito en varias de las enseñanzas de esos versículos. La primera parte es Éter, hablando Éter. Bueno, Moroni es el que está narrando, porque él es el que hace el compendio. Pero quiero ver de dónde podemos empezar nuestra narración. Podemos ir desde el 3, ¿te parece? Y leemos del 3 al 4. Claro. Ok, entonces yo voy a leer el 4. Y dice que Éter clamaba desde la mañana hasta la puesta del sol, exhortando a los del pueblo a creer en Dios para arrepentimiento, no fuese que quedaran destruidos, diciéndoles que por medio de la fe todas las cosas se cumplen. De modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. ¿Sí? A un lugar a la diestra de Dios, y esta esperanza viene por la fe proporciona... Me equivoqué. Y esta esperanza viene por la fe, proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Ok, creo que ahí tú querías hacer algunos comentarios sobre esta escritura que fue una de las que elegimos porque a ti te gustaba más, ¿no? Claro. Pues a mí me gusta mucho esta escritura porque dice que la fe es aquella ancla que nos va a seguir manteniendo en esta vida, ¿no? Sobre todo en el Evangelio. Creo que si nosotros no empezamos con esa fe, pues nosotros no vamos a poder seguir ese rumbo del Evangelio, no vamos a poder seguir arraigados a la barra de hierro. Y me encanta por cómo Moroni nos describe de que es una ancla que nos va a ayudar a seguir firmes. A mí me gusta que habla como de un proceso, porque lo va como poniendo por partes, porque primero dice, de modo que los que creen pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Ahí inicialmente, como por ejemplo en estas épocas de dificultades y todo eso, es importante ver que justamente la creencia en Dios nos permite tener esa firme esperanza en un mundo mejor, tanto aquí, como que este mundo va a mejorar, como allá del otro lado, ¿no? Claro. Y eso dice, pues, que yo crea en Dios me da esa firme esperanza de no pensar que ya todo está perdido. Por ejemplo, cuando la situación se pone mal económicamente, cuando la cosa se pone dura o fea en cuestión de salud, o simplemente con el fallecimiento de alguien, ¿no? Nos da la esperanza de un mundo mejor. Por ejemplo, si ahorita yo ya no tengo a tal ser querido conmigo, lo padre es que tengo la esperanza de un mundo mejor que un mundo sin esa persona. Claro. Y entonces los que creemos en Dios, dice Moroni, nos da esa esperanza de un mundo mejor. Y después dice, y esa esperanza viene por la fe que tenemos en Dios, que Él puede, y debido a lo que creemos en el plan de Él, pues lo volveremos a ver a nuestro ser querido, o el mundo va a mejorar, lo que sea. Y después dice, proporciona un ancla, que es lo que ya decía Jackie, ¿no? Entonces siento que es padre porque se va desde lo más chiquito, desde esa semillita de fe, desde... Todo se puede volver como esa ancla, ¿no? Dice, claro. Empiezas como creyendo en Dios, eso te hace tener esperanza en un mundo mejor, y eso viene por la fe, bla, bla, y al final pues acabas con un ancla que te mantiene firme y todo sale como de esa pequeña, empezando a creer en Dios, ¿no? Sí, dice que, y me gusta cómo termina porque dice que siempre vamos a abundar en buenas obras, ¿no? Glorificando a Dios, y esa fe nos va a ayudar a poder permanecer seguros y firmes como tú mencionabas. Claro. Y nos va a ayudar a poder encontrar esas cosas positivas en estas cosas negativas, ¿no? Como la invitación que ahorita nos hace el profeta de poder
dar gracias en esta época donde todo se ha dificultado y las cosas han ido mal. Sí, me gusta porque si tú ya estás desesperanzado, como si ya perdiste la esperanza en algo bueno, es para que te esfuerzas. Claro. Pero me gusta porque, claro, esa firme ancla te proporciona también un cimiento sólido sobre el cual tú puedes ejecutar buenas obras de servicio, obras de amor. Y de hecho, me estaba acordando justamente ayer que salí. ¿A qué salí? No me acuerdo. Ya me acordé que salí, fue por ejemplo. Pero bueno, el chiste es que iba yo en el metro y estaba el transborde, no sé si conoces que es de la amarilla y la roja. No me acuerdo, pero es un transborde largo, que es como un túnel. ¿De la rosa? No. Instituto del Petróleo, ¿no? No, se me olvidó el transborde. Perdonen ustedes. Ajá, okay. Y entonces lo que pasa es que es un túnel grande para las personas que no sean de México, pues los transbordes en el metro, pues a veces son largos. Y en había una parte que no tenía luz, estaba súper oscuro. Iba caminando yo así como pues un poco tarde. Es la raza. Es donde está lo de los planetas, ¿no? No es perdón. Bueno, pero sí. Ya déjame hablar de cosas. Lo siento. Perdón. Y entonces, yo recuerdo que venía en un como super mood, como feliz, ¿no? Y recuerdo que una chica solo vi que de frente, o sea, porque solo se veía la silueta, porque estaba muy oscuro, solo se podía ver como que era una chica con un portafolio y como que su portafolio se abrió y se cayeron todas las cosas. Y entonces, yo recuerdo que pues saqué mi celular y la grabé y le prendí la lamparita y pues me acerqué y eran lentes, ¿no? Traía un estuche con muchos lentes, supongo que vendía lentes, no sé, claro. Es como un muestrario. Y otra chica se detuvo y estuvimos ayudándola, ¿no? Pero entonces me hizo pensar muchísimo en la importancia que tenemos de servirnos mutuamente, como justamente esta cadena de como de favores, por así decirlo. Y me hizo pensar en el por qué yo tenía la capacidad de ayudar a otra persona y también tenía que ver por cómo yo estaba construido internamente, sobre qué estaba cimentado, ¿no? Tal vez los valores, esperanza, gratitud, lo que sea. Y siento que es un poquito lo que aquí está explicando Moroni. Cuando tú tienes este cimiento de esperanza de que las cosas pueden ir mejor, tienes esa capacidad de trabajar para que las cosas exactamente mejoren. Y si uno está desesperanzado diciendo, ay, pues este mundo ya se va, no sé qué, pues ya para qué, ¿no? Ese es como el pensamiento. Pero cuando tenemos esperanza, que viene por esta fe en Dios, pues entonces podemos abundar en buenas obras. Así es. Me encanta. Muy bien. Pues Moroni, sí, claro, Moroni es el que habla aquí un poquito de la certeza. Bueno, aquí en el versículo 6, él explica, Moroni quiere comprobar, porque está hablando de que Aether profetizó grandes cosas y maravillosas, pero no les creyeron porque no veían, ¿no? Y entonces viene este versículo 6 donde dice, yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas, quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por lo tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibéis ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de la fe. Y creo que aquí a Moroni porque todo lo que sigue después es como todo un capítulo lleno de la fe. Claro. Entonces creo que a Moroni le cae un poquito el 20 de tal vez algo que iba a ser muy importante para nosotros, y era entender cómo funcionaba la fe y el poder que tenía la fe. Porque es lo que está explicando aquí. Todo lo que va a explicar va a hablar de milagros, de que por la fe Moisés esto, por la fe Nefi esto, por la fe Amulek esto, por la fe Nefi y leí esto, por la fe todo esto, ¿no? Y entonces siento que eso es muy, muy importante porque estamos ya en los últimos capítulos del libro de Mormón. Estamos en una historia que es triste, porque creo que a Moroni, y creo que aquí va a ser un punto interesante, creo que a Moroni le sirvió mucho esta historia porque estaba viendo la degeneración de un pueblo, pero en escritura, y él estaba viviendo eso. Exactamente. Y creo que para él era muy importante. Por ejemplo, yo siento que Moroni encontró un gran ejemplo en Éter, porque él era casi como Moroni. O sea, acabó viendo a toda su civilización perderse, destruirse. Y siento que para Moroni... Solo. Y quedarse solo. Y siento que para Moroni esta historia... Porque a veces yo pensaba, ¿para qué esta historia de tantas muertes y que todos estos se mataron? Y yo decía, ay, qué cosas, ¿no? O sea, me aburría en cierto sentido. Pero pensándolo en retrospectiva, digo, creo que a Moroni le era muy importante porque él cuando estuvo solo... Este ejemplo de Éter le ayudó a saber que podía, ¿no? Y entonces pensemos en Éter, que era un profeta que no le creían porque no veían. Entonces creo que Moroni de ahí agarró fuerzas y dijo, claro, habrá gente que no vea, pero otras, no porque gente no vea y no crea, no significa que mi fe debe de ser débil. Y entonces siento que él encontraba esa fortaleza en Éter de decir, Éter siguió adelante y quiero compartir con la gente lo que yo estoy aprendiendo de Éter. Creo que Moroni por eso hace una pausa en la historia, les voy a contar de la fe, porque dice, quiero compartir tal vez con la gente este poder que estoy notando en Éter, que yo necesito y que sé que muchos van a necesitar después para continuar adelante, abundar en buenas obras y ver milagros. Exactamente, y seguir firmes. Uh-huh. Sí, ¿tenías un comentario? No sé si...
Sí, solamente iba a decir, ¿no? Es como cuando los primeros principios del evangelio siempre empieza con fe, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nos muestra que la fe es esa parte primordial, como tú decías, esa base que nos ayuda a poder impulsar y seguir adelante. Nada más quería decir eso, pero pues ya lo dijiste, entonces ya. Ok. Ya está bien. Muy bien. Algo que es importante, volviendo a ver aquí el capítulo, cuando llegamos al 12:12, a mí me gustaría leer el 12:12, porque empieza a hablar de que Moisés hizo esto, de que las personas lograron tener acceso al sacerdocio por la fe y todo eso, y en el 12 dice, porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos, por tanto no se mostró sino hasta después de su fe. Ahí Moroni ya está introduciendo el tema de la fe y la relación que tiene con los milagros. Y me gusta porque dice, el Señor no puede obrar milagros si las personas no tienen fe. Es como, bueno, Dios puede obrar los milagros que quieran, pero claro, nosotros necesitamos ejercer la fe para ver esos milagros en nuestra vida, en la vida de los demás, en nuestras circunstancias. Y yo recuerdo que a mí me llamó mucho la atención cuando mi presidente de misión hablaba de establecer metas, por ejemplo, él siempre decía como, pues tienes que ser realista, pero dejar el espacio para que Dios obre sus milagros. Y lo que él explicaba era que como si tú tienes tal vez 4 investigadores, 4 personas que quieren bautizarse, en lugar de poner la meta de 4 bautismos, ¿por qué no pones la meta de 6? Y dejas ese espacio que no sabes cómo va a suceder, pero le das un espacio al Señor para obrar sus milagros. Y entonces yo vi eso, ¿no? Como una cosa es lo que yo puedo hacer y lo que yo puedo decir, esto es seguro, esto es razonable, esto es lo que puedo lograr, pero también está en la otra parte de tienes que darle espacio al Señor. Y entonces él me contó, porque él me contaba con esto una historia de una hermana que ya se iba a regresar a su casa y decía, es que ya es mi último cambio, presidente, no sé, no me quiero regresar, la clásica, ¿no? Pero él le dijo, ok, ponga una meta que le desafíe y que le dé espacio al Señor para obrar sus milagros. Y entonces ya pues, puso su meta. Creo que quería bautizar 4 personas, 6 personas. Dijo, como mi último cambio me gustaría, mi último mes en la misión, bautizar 6 personas. Y tú sabes, para que las personas, al menos aquí en México, se bauticen, necesitan pues haber ido a la capilla algunas veces, tomar ciertas lecciones, bla, 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 lo que sea. Y entonces, llegó la semana, le quedaron 3 semanas a la misionera. Dice, presidente, es que tenemos tal vez esta familia, pero son 4 personas, no sé qué, y no vamos a llegar a la meta de 6. Y él no se preocupe, siga trabajando con esa familia. Creo que llega la semana, le faltaban 2 semanas. Y no, pues es que creo que la familia ya no va a poder, ya no quiere, no sé, o sea, se puso denso, ¿no? Y entonces le dijo la hermana presidente, yo creo que mejor pues hay que dejarlo así, ya, pues bueno, disfrutar mi última semana en la misión, era creo que sábado. Bien. Y pues ni modo, ¿no? O sea, pues ya viene el domingo, pasa la siguiente semana y yo regreso a mi casa. Y entonces el presidente le dijo, no, vamos a seguir adelante y no cambie la meta, deje así. Y entonces dice la hermana que cuando llega el domingo, ella va a la capilla y en la capilla, en el barrio, de repente llegan 6 personas que no eran de ningún lado, ¿no? O sea, que no conocían. Wow. Entonces llegan las 6 personas y entonces acabando la reunión sacramental, la misionera va con su compañera, les pregunta, ¿no? ¿Quién son? Y resulta que las personas les explican, es que nosotros vivimos en esta otra ciudad, estábamos tomando las charlas con los misioneros, nos íbamos a bautizar esta semana, pero tuvimos que mudarnos. Y entonces venimos aquí y queríamos ver cómo hacemos para bautizarnos en esta semana. Y entonces la misionera, por supuesto, que explotó de felicidad y por supuesto llamó a los otros misioneros, se contactaron y claro, verificó y ellos ya tenían las enseñanzas, las asistencias, tenían todos los requisitos, pero se tuvieron que mudar una semana antes de su bautismo. Y entonces la misionera, su último domingo de la misión, bautizó 6 personas, el lunes regresó a su casa en un avión. Y entonces el presidente me explicaba, sí, tienes que tener ese espacio para que Dios obre esos milagros. Si no le das a Dios ese espacio de puse una meta que podría ser un poco difícil para mí, claro, también hay un equilibrio entre realismo y fantasía, ¿verdad? Pero él me enseñó eso, tienes que dejar a Dios obrar sus milagros. Y es parte de lo que siento que Moroni nos transmite aquí. Tú tienes que dejar que lo obre en tu vida y para que eso pase tienes que tener fe en él. Sí. Y eso me encanta. Sí, no es como la parte en la que él dice, ¿no? La fe es la esperanza de aquellas cosas que no se esperan. Uh-huh. No, es la espera de las cosas que no se ven, pero que son verdaderas. Okay, sí, perdón, los nervios. Ok, está bien. Ay, no. Uy, no, está bien. Ya me voy, apostasía. A veces así pasa. Sí. Parafraseando un poquito, ¿no? Un poquito mal. Ok. El punto que yo quería hacer aquí es que aquí en las escrituras él dice, por ejemplo, fue por la fe que Nefi y Leí hicieron esto, fue por la fe que Amón y bla, bla, fue por la fe, y es una frase que está muy, muy presente en cada uno de los versículos. Y a mí me llamaba la atención porque
yo le digo aquí a Jackie, es curioso porque todas las personas que menciona pues fueron grandes profetas, pero no dice fue porque eran profetas, o fue porque tenían el sacerdocio, o fue porque yo qué sé, ¿no? Él dice fue por su fe, y eso es lo que llama a mí mucho la atención, porque los milagros que menciona Moroni no dice fue porque tenían el sacerdocio. Y aquí es donde yo veo una división, porque claro que el sacerdocio es la autoridad de Dios para obrar en su nombre, y claro que, pues, no sé, si estás enfermo, puedes pedir una bendición del sacerdocio y ver el milagro. Pero aquí Moroni está hablando de es por la fe que se lograron todas esas cosas, y me parece súper llamativo. Hay una experiencia en la vida de José Smith, que en una ocasión alguien se le acercó, varias personas se le empezaron a acercar y le dijeron, es que fíjate, José, que hay hermanas de la Sociedad de Socorro que están por ahí imponiendo las manos a los niños o a los enfermos y sanándolos, ¿no? Y pues te reportamos para que las reprendas o les digas algo, ¿no? Y José escribe, o bueno, eso es lo que está en el libro, y José dice, cita la promesa o la escritura de Mateo, cuando Jesucristo ya se está yendo de sus discípulos y les dice, id y predicad a todos, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, impondrán las manos y sanarán a los enfermos, no serán envenenados, no sé, da como 4 o 5 promesas ahí el Señor. Y José Smith cita eso y les aclara que la escritura dice a los que crean en mi nombre, estas son las señales que les seguirán. Entonces a mí me parece que es un énfasis muy parecido al que hace Moroni, porque Moroni no dice, bueno, a los que fue por el sacerdocio que tenía Nefi y Leí que pusieron a hacer eso. Él dice, no, es por la fe, y parece que José Smith apuntaba a lo mismo. La promesa del Señor decía, y a los que crean les seguirán estas señales, podrán sanar enfermos, todo esto, ¿no? Y entonces José Smith al final a estos hermanos les dice, bueno, y ahí está la promesa, y si las hermanas tienen fe, imponen las manos, y la gente sana, pues deja el mundo girar y tú vete a otro asunto, ¿no? Sí. Y me llama mucho la atención porque vemos la importancia de la fe. Aún Jesucristo, cuando sanaba personas, no decía, bueno, por mi sacerdocio ahí te va, no, o sea, decía, tú tienes fe para ser sanado, porque creo que ahí está el tema de los milagros. Claro, claro. Y algo que me gusta mucho es que la fe es un don. De hecho, en mi bendición patriarcal dice que yo tengo el don de la fe y por mi fe veré y haré milagros, ¿no? Y algo que yo, cuando a mí me dieron mi bendición patriarcal y me dijeron esto, para mí fue como wow. Porque yo conocí la iglesia a los 15 años, me bauticé a los 16. Tardé en bautizarme porque tenía ahí unos asuntos pendientes, y uno de ellos era que pues yo estaba enferma, estaba a punto de morir, ya me habían dicho que ya estaba contada mi vida. Como el doctor, o sea... Sí, el doctor literal me dijo como, ¿sabes qué, Jackie? Te queda tanto tiempo de vida. Entonces a los 16 años el doctor te dijo ya. Tenía 15. Okay. Tenía 15 años, fue cuando llegaron los misioneros a mi casa. Realmente puedo saber que el Señor manda a las personas correctas en los momentos correctos. Y entonces yo estaba muy triste, la verdad es que caí en depresión, yo no quería estudiar, estaba a punto de hacer mi examen. Bueno, aquí en México hacemos un examen para ingresar a la prepa, tú lo sabes, sé que no. Entonces, yo no quería estudiar ya nada y estaba muy triste, y de repente fue como, bueno, está bien, no pasa nada. Llegaron los misioneros, nos enseñaron lo que es el Evangelio restaurado, nos dieron cada lección, y entonces mi mamá me dijo como, ¿sabes qué? Vamos a orar y vamos a poner fe porque tú te vas a sanar. Y yo dije, sí es cierto, Dios lo puede todo, ¿por qué no va a poder sanarme, no? Y realmente pasó el tiempo, seguí yo con mis tratamientos y todo. Llegó el doctor y en unos análisis que me hicieron fue como, Jackie, y te dijo a mi mamá como, hey, ¿a quién oraron? Porque ¿a qué santo le rezaron? ¿A qué santo le... No, literal nos dijo así, ¿a qué santo le rezaron? Porque tú ya no tienes nada, ya no aparece nada, ¿no? Y fue como, wow. Y recuerdo que saliendo del hospital ese día yo me puse a llorar, di gracias a mi Padre Celestial, y me pude dar cuenta, a lo mejor en ese momento no comprendía la totalidad de las cosas, y ahorita sigo sin entender todas las cosas, pero cuando a mí me dieron la bendición patriarcal y leí esa parte, volví a llorar porque pude sentir en mi corazón realmente qué es el don de la fe. Y cómo es que la fe nos puede obrar milagros. Y cómo es que el inicio de mi vida en el Evangelio pues comenzó con un milagro a través de la fe. Una vez le conté mi experiencia a mi maestra de seminario y ella me decía como los misioneros tenían una bendición y yo ni siquiera sabía que se podía dar bendiciones, ¿no? y fue como, no. Y entonces fue cuando ella me explicó esta parte de que la fe obra milagros. Entonces, como tú mencionabas, no me malinterpreten y no digo que no sea necesario el sacerdocio, porque claro que lo es, y al ejecutarlo también estamos ejecutando fe. Pero realmente, pues el tener fe nos ayuda a poder obrar milagros cuando la necesidad nos impulsa a estar en esa situación. Wow.
Creo que sí, no sé qué decir ahora. Wow, pues está muy padre. Yo creo que sí, esa experiencia refleja muy bien eso y creo que muchas gracias por compartir lo de tu bendición patriarcal. Creo que hay ahí como es justamente eso, esa relación que tú decías, ¿no? Es como yo me di cuenta de que ese era un don que yo pudiera tener y bueno, finalmente en la iglesia hay múltiples dones y bueno, el Espíritu puede darnos cantidad gigantesca de dones. Pero me llama mucho eso la atención, ¿no? Esa cualidad que también, porque bueno, Pablo también dice, ¿no? Procurad los mejores dones. Entonces no es algo que pues yo aquí tenga y yo no pueda tener, ¿no? O sea, siento que venimos a la tierra con ciertos dones, claro, pero también para desarrollar otros totalmente. Entonces a mí me encanta esto porque las personas mencionadas aquí no hicieron esos grandes milagros. O sea, estamos hablando de Amulek y Alma rompiendo las prisiones, estamos hablando de Nefi y Leí convirtiendo a todo el pueblo en la manita, estamos hablando de... ¿Quién más dijo por aquí? Menciona a Moisés, ¿no? Amón... Ah, sí, pero lo menciona antes. Habla del por qué se dio la ley de Moisés, más bien. Pero sí, habla todos estos cuantos han... Y todos cuantos han obrado milagros lo han obrado por la fe. Me encanta, no porque fueran profetas, no porque tenían el sacerdocio, no, porque tenían fe en el Hijo de Dios. Y eso es genial. Porque todos podemos hacerlo. Incluso, bueno, no. Es que ya me perdí. Algo que también es importante aquí, ya recordé, es entender un poquito que todo eso va en función también de la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, cuando Jesucristo decía el Señor, oye tú, ayúdame soy ciego pero quiero ver, ¿no? Y Jesús decía, ¿tienes fe para ser sanado? La gente, no, que sí, y se sanaba, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, cuando entra a la tumba de Lázaro para darle vida otra vez, me llama muchísimo la atención, cuando él llega a la tumba, él voltea hacia arriba y dice, gracias Padre por haberme oído. Y entonces ya le dices, Lázaro y todo eso. Siento que el Señor estaba en tal sintonía con su Padre que él podía saber, o sea, antes de efectuar el decirle Lázaro fuera, él sabía que era la voluntad de su Padre que Lázaro se levantara. Sí. Y entonces es probable, no sé, tal vez Jesús llevaba una oración en su corazón diciendo, por favor, ayúdanos con este milagro. Y cuando llega ahí siente la confirmación de que va a suceder. Entonces dice, gracias por haberme oído. Pero siento que esa es una lección súper importante, porque en la parte de los milagros y la fe es importante saber que está sujeto a... estos términos y condiciones iba a decir yo como los contratos. No, sujeto a la voluntad de Dios. Sí. Finalmente la fe también requiere... La fe no es la confianza en que Dios me va a hacer lo que yo le pida. La fe es la confianza en que Dios va a hacer lo que sea mejor para mí, incluyendo tal vez esto que le estoy pidiendo que sí sea bueno para mí. Claro, la fe es tener esa coordinación con su voluntad, ¿no? Es como cuando el Bernard va y da una bendición al hombre, le dice, tienes fe para no ser sanado, y va a haber ocasiones en las que nosotros probablemente estemos haciendo todo, ¿no? Como, hey, Padre, pues si ya hice todo lo que me pediste, ¿por qué no me ayudas? O ¿por qué yo tengo fe, no? Y sin embargo las cosas no se dan. Entonces también esa parte entra la paciencia, ¿no? Porque a veces queremos que a lo mejor, no sé, de aquí al 30 de noviembre yo, no sé, haga tal cosa y el Señor pues es como, hey, no, mamacita, no, para allá no es. No, mamacita, okay. Entonces es como tener también esa parte, aparte de tener nuestra fe arraigada a la voluntad del Señor, también es tener esta parte de paciencia, porque a veces queremos que todo se dé como nosotros queremos y las cosas no son así. Las cosas son en el tiempo de Dios, en el plano en el que nos los diga, ¿no? Entonces también la fe no solamente es tener confianza en Él, sino tener confianza en que Él espera lo mejor para nosotros, como tú mencionabas, y también es tener esta paciencia de saber que los tiempos de Dios son perfectos. Y creo que esta lección es importante, retomando el contexto de quién está escribiendo esto, porque, o sea, pensemos en esto. Moroni nos está diciendo en el versículo 14, fue por la fe de Nefi y Leí que cambió el corazón de los lamanitas. Y estamos hablando de una de las conversiones más grandes de toda la historia del libro de Mormón. Pero creo que Moroni también entiende este contraste, porque Moroni está en un pueblo en donde no pasó eso. Donde él puso toda la fe, él y su papá, para que el pueblo se arrepintiera, para que el pueblo cambiara, y no pasó. Y entonces siento que para mí... Moroni entendía esto por la manera en que podía expresarlo. Claro, fue por la fe que pasó esto, pero también Moroni sabía por experiencia que no porque tuviera muchísima fe en que un pueblo pudiera convertirse, ese pueblo iba a decidir convertirse. Y creo que es parte de lo que también mete aquí, porque dice, la fe en Dios te lleva a tener la esperanza de un mundo mejor. Sí.
Algo que yo iba a decir es que también yo creo que sabía que la fe lleva al arrepentimiento. Okay. Y como mencionábamos, la fe es tener esa confianza en el Señor, ¿no? Y algo que a mí me pasó y me da un poco de vergüenza admitirlo es que a principios de la cuarentena yo estaba algo mal espiritualmente. Y sinceramente era como, no tenía muchos deseos de arrepentirme, ¿no? Y estaba estudiando el libro de Mormón y justo me topé con esta parte. Y dije, wow, la fe también nos lleva al arrepentimiento. Y si yo no me quiero arrepentir es porque no estoy teniendo fe en el Señor, es porque no estoy confiando en que me va a redimir. Entonces, a pesar de que él sabía de que las personas podían ejecutar fe y salvarse, pues también sabía que las personas al no tener fe, pues no confiaban en el Señor y no iban a poder tener esa plenitud de saber que iban a estar bien, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo Moroni también nos enseña que la fe nos lleva al arrepentimiento, que el deseo de arrepentirse es porque tenemos esa confianza en el Señor, de que Él nos va a querer redimir y vamos a poder otra vez ser nuevos. Y que queremos que Él nos guíe. Creo que el arrepentimiento se guía. Es mucho de eso, porque el arrepentimiento implica en yo voy a cambiar parte de algo mío, ¿no? Y entonces el arrepentimiento va vinculado en la fe, en el sentido en el que yo digo, ok, yo tengo esta cosa, pero confío en Dios, o tengo fe en Jesucristo, en lo que Él me está pidiendo que haga. Y entonces por eso lo cambio, porque confío en Él. Algo que pensaba yo ahorita en la fe es que Moroni creo que alcanzó a entender que la fe no es un poder... es que no quiero equivocarme aquí como lo digo, lo voy a explicar un poquito más, pero no tanto como un poder colectivo, sino él veía el poder individual de la fe, que cada quien debía ejercer. No es como yo no puedo tener... fe para que... Bueno, sí puedo tenerla, pero vamos, que si yo quiero tener fe para que Jackie cambie algo... Jackie tiene que tener ese poder en ella, no solo porque yo lo tenga, eso va a pasar. Y creo que eso es algo que también Moroni estaba aprendiendo. Aquel que cree en Dios, no dice aquel que cree en Dios, todo su pueblo va a tener una mejor esperanza. Dice aquel que cree en Dios, él va a tener una esperanza en un mundo mejor. Y entonces siento que ahí es ese punto que también es importante. Moroni aprendió que ese poder de la fe vivía en cada persona y que cada persona era responsable de él, de ese poder que crecía en una persona. Sí, y ahorita que tocaste lo de la fe colectiva, o sea, sí también es importante y me hizo pensar en Mormón cuando le piden que dirija los ejércitos y el contraste que hay con el capitán Moroni, ¿no? Porque, o sea, Moroni era muy inteligente y utilizaba sus dones para poder ayudar a las demás personas y muchas veces su pueblo se salvó por la fe que tenía Moroni, ¿no? Por un individuo. Sin embargo, en esta ocasión, en Mormón, él tenía fe y él oraba, él dice que él oraba por este pueblo, sin embargo este pueblo no tenía el deseo de arrepentirse, ¿no? Y vemos cómo a veces la fe de ciertos individuos no puede ayudar a otras personas a salvarse, como tú mencionabas, ¿no? Entonces, igual es importante la fe colectiva cuando todos tenemos un propósito en común, como en el caso del capitán Morón, y todos tenían el propósito en común. Sin embargo, con el contraste con Mormón, pues las cosas no eran así. Sí, y que creo que no podemos decir que habría tal vez tanta diferencia entre Mormón y el capitán Moroni, porque ambos eran hombres de Dios. Exacto. Yo creo que lo que es interesante es que, por ejemplo, cuando leemos los relatos de Moroni, el capitán dice, y entonces, como preparativo de guerra, salimos a predicar. Y la gente se arrepintió, ¿no? Y siento que eso es algo que le dio mucho éxito a Moroni, que lamentablemente a Mormón no se le dio, ni a Moroni el hijo de Mormón, que finalmente sí eran capitanes, eran justos, eran hombres de Dios, exacto, pero al final de cuentas la gente no le decidió. Y aquí es algo importante que me recuerda el discurso del Elder Anderson, que decía la fe es una... ¿Cómo se llama? La fe, no sé si se llama así, pero sé que la idea principal es la fe no es una casualidad, sino una elección. Exacto. Y en el discurso de Anderson habla de eso, o sea, puede, bueno, ya se me ocurrió otra cosa que también quiero decir, pero el Elder Anderson explicaba que la fe, o sea, lo que pase con la fe es también lo que tú decidas, que crezca, que se apague, lo que sea. Y me acordé de otro discurso de, Lawrence E. Corbridge, que es un ex-70, que él decía que puedes llegar a un punto por dos cosas, por casualidad o por decisión. Y entonces decía, puede que llegues a un punto a ser una excelente persona por casualidad, pero si tú decides vas a llegar mucho más lejos. O sea, la persona buena que llegaste a ser por casualidad no es la persona tan buena que puedes llegar a ser cuando tú has elegido ser esa persona. Y entonces siento que es lo mismo con la fe, ¿no? Puede ser que por alguna casualidad, pues yo tuve la fe en ese momento, yo quise, o por una razón del destino, ponle tú lo que sea, de las circunstancias. Pero si yo elijo activamente cultivar mi fe, ese poder se va desarrollando en mí. Y el poder de la fe que yo tenga,
cuando elija tener fe va a ser mucho mayor al que por casualidad tuve fe ese día y creí y confié en Dios. Entonces no sé si me explico la idea. Si sí, okay, bueno, claro. Yo lo entendí. No sé si la gente allá, pero... No, sí. Sí, yo lo entendí. Sí, es entendible. Y entonces eso creo que es cool. Moroni se daba cuenta que pues la gente no quería ejercer la fe. Exacto. Y pues ni modo. Y Éter también lo vivió. Pero ellos sabían que ellos tenían la responsabilidad de cultivar su fe, que si bien no eran responsables de las elecciones ni la fe de ellos, claro, podían tratar, podrían invitar, podrían exhortar, pero se dieron cuenta que lo que verdaderamente importaba es que ellos cultivaran esa fe para crear esa ancla firme. Exacto, y poder vivir esas experiencias en Dios. Sí, yo creo que ese es el mensaje de realmente este capítulo. ¿Tú quieres decir algunas otras cosas más? Pues nada, solamente me gusta cómo al final termina, ¿no? Éter y Moroni, porque dicen que ellos, no importa dónde estén. Ah, claro. ¿Quieres que lo leamos? ¿Por qué no leemos ese? Estás hablando del último versículo, ¿no? El último versículo del capítulo 15. Y las últimas palabras que Éter escribió son estas: si el Señor quiere que yo sea trasladado o que sufra la voluntad del Señor en la carne, no importa, con tal que yo me salve en el reino de Dios. Y entonces me encanta esta parte porque es lo que tú bien mencionabas, ¿no? De que ellos buscaban primeramente el reino de Dios sin importar, o sea, sí les importaba el pueblo, pero primeramente estaba cultivar esa fe, porque nosotros no podemos ser un ejemplo, no podemos ayudar a las demás personas si no estamos bien con nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, yo mencionaba que hace rato, bueno, al principio de cuarentena no estaba muy bien espiritualmente y una de mis mejores amigas tampoco lo está, y yo no tenía esa fortaleza espiritual para poder ayudar, ¿no? Y algo que me decía mi obispo es como, ¿por qué no le ayudas? Y yo le contesté, pues es que la verdad no puedo porque no tengo esa fortaleza espiritual en estos momentos para poderle ayudar, ¿no? Y entonces me encanta esta parte porque te nos hace recordar que es importante nosotros estar bien para poder ayudar a aquellas personas y poderles ayudar a cultivar una fe. Okay. A mí me llamó la atención ahorita que trajiste este versículo, cuando él dice, si Dios prefiere que yo sea trasladado o que sufra la voluntad del Señor en la carne. Eso yo pensé primero tal vez que se refería a morir, ¿sabes? Porque quien es trasladado no prueba la muerte en ese momento. Pero ahorita que lo leímos otra vez, vino a mi mente el que él hablaba de lo que... Estamos hablando de una persona que se iba a quedar sola. O sea, aquí está, ya enterré las planchas, las pongo ahí y ahora qué, ¿no? O sea, ¿y ahora qué? No tengo amigos, no tengo familia, no hay... gente, no hay, ahora qué sigue, ¿no? Y entonces siento que hasta cierto punto podría ser eso, el tener que afrontar la soledad de a dónde me ha llevado la fe. Y por ahí me gustaría, porque hubo una hermana o un hermano, no recuerdo, según yo fue una hermana que comentó en un video anterior y puso esta frase de la fe de andar en soledad. No sé si conoces ese, ¿no? La fe de andar en soledad, camino a la eternidad. No me acuerdo cómo se llama el himno, creo que es Roca de la Eternidad. Sí. Y uno de los párrafos finales dice, la fe de andar en soledad, camino a la eternidad, dice el himno. Y creo que este comentario de la hermana queda muy con esto, porque a veces la fe te va a llevar a esos momentos donde es la fe de andar en soledad, vas a tener que andar solo, que es parecido a lo que el presidente Hinckley él decía, la soledad del liderazgo, pero aquí Éter y Moroni lo tenían que experimentar. Y creo que Moroni, o sea, porque él te está narrando, él pocas veces escribe lo que escribió Éter, él solo te lo está narrando, pero él quiso escribir las palabras literales de Éter al final, porque siento que a Moroni le marcaron esas palabras. Siento que Moroni sabía que yo soy Éter, en mi historia, en mi pueblo, pero yo soy Éter. Exacto. Yo soy la persona que va a enterrar estos anales y va a quedar sola. Y creo que por ejemplo, yo a veces escribo cosas que quiero recordar. Siento que Moroni también quiso escribir tal cual las palabras porque quería recordarlas. Si Dios me traslada bien, si tengo que sufrir la soledad de esto, está bien. Y siento que eso le encantó. Éter terminó así y yo quiero seguir también así. Exacto. Sí, a mí también me encanta esa parte. Y creo que muy en el fondo tal vez no se sentía solo porque sabía que el Señor lo podía ver, claro, ¿no? Y se dice que se retiró el velo por la misma fe que él tenía, ¿no? Entonces tal vez no se sentía tan solo por esa parte, claro, y también Moroni, ¿no? Y muchas veces pasa, ¿no? Que, por ejemplo, cuando vemos miembros que se bautizan y pues su familia le deja de hablar, los amigos le dan la espalda y pues puede que se sientan solos porque pues están en un lugar nuevo, sin embargo saben que tienen esa esperanza de que Dios va a estar ahí para ellos. Y creo que ya que dijiste la esperanza de que Dios está ahí con ellos, creo que es dos cosas, la esperanza de que Dios está ahí con ellos y de que estarán con Él
plenamente después. Exacto. Y siento que ahí volvemos al inicio de este capítulo. Ajá, la creencia que ellos tienen firme en Dios les permite tener la esperanza de un mundo mejor aquí, donde no se sientan tan solos, por ejemplo, pero también la esperanza de un mejor mundo allá. Sí. Lo que sea, pero es mejor de un mundo solo, totalmente, ¿no? Y eso les permite tener un ancla firme, que es lo que Moroni tiene, y les permite abundar en buenas obras, que es lo que necesitaban tanto Éter y Moroni. Tenían que abundar en buenas obras para con su gente y después pues abundar en buenas obras ellos solos cuando nadie estuviera ahí para verlos y mantenerse en donde debían de mantenerse. Así es, sí. La verdad es que se aprende mucho de este capítulo. Se puede sacar mucho jugo y realmente pues cambia la perspectiva de la idea que tenemos de la fe, ¿no? Porque la fe son muchas cosas. Es un poder y tal vez no sé si quieres comentar algo, sino ya para cerrar esto. El José Smith iba a decir, el profeta José Smith tenía esta cita que el Elder Bednar usa recurrentemente, que es: la fe es un principio de acción y poder. Primero actúas y después recibes el poder. No es la idea, por ejemplo, si yo no tengo tiempo para leer las escrituras, ¿no? Entonces como de no es que primero tienes la capacidad y luego la acción, es primero la acción y luego la capacidad o el poder, ¿no? Y entonces es al revés, no, empieza a leer las escrituras, actúa y verás que después tendrás el poder. Sí. Y entonces esto es fascinante porque cuando Moroni también habla, se junta mucho con lo que José Smith, con lo que el Elder Bednar dicen, que es primero actúas y después viene el milagro, o parafraseando al presidente Kimball, ¿no? La fe precede al milagro. Creo que la fe es un poder real que puede llevarnos a ver milagros en nuestra vida, en la vida de los demás, milagros de salud, milagros espirituales, como los que vimos aquí con Moroni, perdón, pero que finalmente son milagros, y esa es la intervención divina de Dios en nuestra vida. La creencia en Dios, la fe que tenemos en Él, nos da el ancla para mantenernos firmes y tener la esperanza de llegar con Él. Lo voy a decir al revés. La fe nos da la capacidad de esperar que vamos a estar en ese mundo mejor, pero nos da el ancla y la fuerza para avanzar y llegar a ese mundo. Sí, me gusta. Me gusta. Me gusta cómo suena. Qué bueno. Y me hiciste recordar un discurso del Elder Booker Parker relacionado a la época de lo que estamos viviendo ahorita. Él dice que no podemos orar por un mundo mejor cuando sabemos que las cosas se van a poner peor, porque las mismas escrituras nos testifican, ¿no? Claro. Sin embargo, pues tenemos pero hay muchas cosas por las cuales regocijarnos aún, ¿no? Y una de ellas es que la segunda venida de Jesucristo es algo que va a pasar sí o sí. Y entonces, el tener la fe de que eso va a pasar, al menos a mí me hace sentir con paz y calma en estos momentos, porque sé que a lo mejor se va a poner peor, pero sé que si yo prevalezco en la barra de hierro, prevalezco en este camino que elegí de seguir al Señor, voy a estar bien, sin importar lo que pase allá afuera. Y es donde vuelve a entrar esa fe, ¿no? Que tú mencionabas, y es donde vuelve a entrar esa ancla que me ayuda a sostener y saber que voy a tener la esperanza de vivir en un mundo mejor. Claro. Y esto que mencionas creo que es muy importante porque, claro, las profecías dicen que el mundo degenerará cada vez más hacia lo negativo, ¿no? Y entonces digo, pues, ¿qué esperanza tenemos? Creo que también podríamos hablar de aspectos del mundo que sí serán mejor. Tal vez como, el Elder Anderson tiene este discurso, ¿cómo se llama? En BYU, que él habla de la luz compensadora del evangelio, no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente la idea del discurso es decir, mientras más el mundo se inclina hacia el mal, hacia la oscuridad, digamos, Dios se encarga de que haya más luz. Y entonces él habla de por qué la restauración sigue creciendo en luz, por ejemplo, diríamos ahorita, programa de gente ministrante, ¿no? De los programas de Ven Sígueme, de tal o cual cosa. Entonces, mientras el mundo, dice el Elder Anderson, se sumerge más en la oscuridad, Dios se encarga de darle a sus santos más luz, que compensen eso. Entonces creo que, así como dice el presidente Packer, claro, el mundo, las profecías dicen que va a ir peor el mundo, pero claro que podemos tener la esperanza en muchísimos aspectos de cosas que van a ir mejorando y serán mejor, tanto en nuestra vida como en la vida de los seres que queremos. Exacto. Muy bien. ¿Qué pasa? Pues muchas gracias por estar. ¿Quieres decir algunas palabras antes de despedirnos de las personas? ¿Decirles bye? Pues yo no soy tan buena como Braulio. Ay, eso olvídenlo. Braulio ya lo elogié al principio. Me encanta cómo él escudriña las escrituras y cómo las explica. Y pues me siento muy feliz otra vez de haber estado aquí.
Y espero que al menos mis comentarios les puedan ayudar de algo. Y si Déjenlo no, en sus pues desechen lo malo. Escudriña todo, desecha lo malo, ¿no? Bueno, retén lo bueno, dice. Pero... Y si realmente es algo malo, pues déjenlo en los comentarios, no lo viralicen, por favor. Y pues nada, eso es todo. Gracias por estar aquí escuchando. Súper, pues muchísimas gracias por estar. Ya saben, mi nombre es Braulio Sánchez. Fue un placer tenerlos en este capítulo de Tesoros en las Escrituras. Y no olviden el poder gigantesco que es la fe. Nos vemos la siguiente semana.